los gobiernos municipales. E incluso tenemos diferencias en la propia fase de gobierno. ¿Eso se soluciona con un cambio de normativa? Yo creo que no es necesario el cambio de normativa en este caso. Ahí tiene que ver con la construcción de la política en el desarrollo. Entonces, si uno tuviera que analizar cuáles son los ejes que nosotros deberíamos profundizar, teniendo en cuenta las preguntas, sin duda una de las cosas que tenemos que ver cómo profundizar más es la participación ciudadana. Y esto va hacia todo el proceso, porque la ley no era solo de municipalización, era también de participación ciudadana. Y nosotros tenemos que buscar qué elementos obliguen, en el buen sentido, a este también tercer nivel de gobierno, de que realmente sea efectiva la participación ciudadana. Porque si no, y acá volvemos al origen de este proceso de descentralización, que es el documento 6, y no para santificar algo, no, sino las tres ideas centrales. Las tres ideas centrales eran la participación ciudadana, en una etapa, yo voy a decir, la desconcentración de servicios, que está muy pensada en Montevideo, ¿no? Que nosotros, yo que sé, yo nací en el 76, hasta que hubo un gobierno de Frente Amplio, cualquiera en Montevideo que tenía que pagar una factura o lo que fuera, tenía que venir al Palacio Rojo, ¿no? Tenía que ir acá al edificio de ladrillo. Solo el simple hecho de generar los centros comunales zonales ya fue un proceso que cambió la vida concreta de la gente, el acceso a ciertos servicios y a ciertas demandas. A su vez, había una parte central en la participación ciudadana, que no decía que tenían que ser los consejos vecinales, decían que tenían que buscar una institucionalización de esa participación, que tuviera una incidencia directa. La construcción que se hizo fue en los consejos vecinales, y después la más larga en el proceso era la pata política, ¿no? Eran tres patas: la institucional, la política y la de la sociedad civil, la ciudadana. Y en realidad, hoy la fortaleza de la ley de descentralización y participación está en la última de las patas que desarrollamos. Digo la última como normativa general, porque Montevideo también tuvo ese proceso, como otros lugares también, con el desarrollo de las juntas locales, que era lo que permitía la normativa hasta ese momento. Pero en realidad, si uno analiza, la ley de descentralización y participación ciudadana está más centrada en esa última pata, que es la pata de la pata política, el desarrollo del proceso descentralizador, y tenemos algunas debilidades con cómo fortalecer el proceso de participación, entendiéndolo no como un proceso lo voy a decir así, clásico o que es de usanza ahora de los organismos internacionales, ¿no? Hagamos una audiencia pública, contémosle a la gente qué es lo que vamos a hacer, con esto saltamos porque ya le dijimos a la gente qué es lo que íbamos a hacer y cumplimos el nivel más bajo de la participación, que es que la gente esté informada de cuáles son las políticas públicas que se realizan en un territorio. Ese es el nivel más bajo de participación, es un nivel que es básico, ¿no? Si ni siquiera está a ese nivel, en realidad es la construcción, que también estaba en ese documento 6, algunos hablan de construcción de ciudadanía, otros dentro de la izquierda también hablamos de construcción de poder popular, pero en realidad es que las y los vecinos de una localidad tengan la posibilidad de ser constructores de su destino, con los marcos que se definan normativamente y también con la voluntad política que se tenga para compartir poder, porque ahí lo que estás haciendo es compartir poder en la toma de decisiones real y no solo, como digo yo, una validación de un muy buen trabajo técnico o un muy buen trabajo político, pero que capaz que no toma en cuenta cuáles son las prioridades concretas que tiene la gente en el territorio. De vuelta, sobre la promoción del desarrollo local y el bienestar o la prestación de eficientes servicios, ahí también tenemos otra discusión que nunca nosotros llegamos a ese nivel. Digo, cuando digo ese nivel es, podemos tener ejemplos de municipalización en otros países, en donde desde la educación, la salud y varios de los servicios se encuentran municipalizados. La izquierda uruguaya no ha optado por ese camino hasta el día de hoy. Y es parte, capaz, de la discusión que va a poner arriba de la mesa, pero hasta el día de hoy no ha optado por ese camino. Y tenía fundamentos de por qué no optaba por ese camino. Y los fundamentos no son fundamentos políticos mezquinos, ¿no? Sino en realidad hay unos fundamentos de cuáles son las razones de que algunas políticas tienen un carácter nacional y por lo tanto
no pueden ser construidas desde microespacios para generar una política nacional. Esa es la tensión que existe siempre entre la centralidad y la descentralización en el proceso. Después, con la forma de financiamiento, lo dije anteriormente, acá tendríamos que ver si es necesario hacer una modificación normativa o si habría que hacerla. Si no es necesario, que quede claro de que los gobiernos departamentales, parte de su presupuesto, como ya lo hace Montevideo, deben destinarlo al financiamiento de las y los municipios. De los municipios, acá no las, acá son instituciones. De los municipios. Entonces, en ese escenario es otro escenario de una discusión muy importante en este proceso. Porque también tiene que ver con la realidad financiera de los distintos gobiernos departamentales, que es muy diversa en el país, donde muchos de ellos funcionan por el Fondo de Desarrollo del Interior y por el. Entonces ahí el poner de que en realidad le vamos a obligar a los gobiernos departamentales en una normativa que pongan parte de su presupuesto puede ser muy declarativo, pero capaz de usar la bandera, teniendo en cuenta de dónde son los fondos de financiación. Lo otro es también discutir, además de este fondo de incentivo en la gestión municipal, bueno, cuáles son las formas de incidencia en las otras herramientas. ¿No? Por ejemplo, en el FDI, ¿no? ¿Cuáles son ya que tenemos esta situación, pero son unas preguntas que son mucho más prácticas en el proceso de la implementación. Sí, como para ir redondeando. El nivel de autonomía que deben tener en el marco de sus competencias, todas las posibles. Nosotros en el marco, por ejemplo, de los municipios en Montevideo, en realidad definen sobre ciertas situaciones que son de su competencia, a veces, la mayoría de las veces, y está bien, sin consulta con el gobierno departamental. Lo sin consulta es, se informa, y obviamente que sí se coordina cuando se está pensando hacer una inversión en X lugar, y que saque parte que puede impactar en una planificación departamental. Pero al estar la normativa, el mayor desarrollo posible. De vuelta acá tenemos el problema. ¿Quiénes son los que demarcan al día de hoy con la normativa vigente cuáles son las competencias? El gobierno departamental, la Junta departamental. Bueno, esa es otra discusión. Y ahí tenemos, no es solo esta ley, estamos hablando también de la ley municipal. Es otro desafío que poder discutir sobre esos temas. Por último, que creo que es el centro que nosotros deberíamos pensar más, ¿no? Creo que como fuerza política, hoy tuvimos una reunión preciosa con los compañeros de Salto. Vinieron los compañeros de Desarrollo Social de Salto, planteando que estamos volviendo a retomar lo que se hizo en la primera administración, que es ver la posibilidad de generar líneas participativas. Ya lo habían hecho, Chile se lo había hecho, y ahora están discutiendo sobre ese tema. Y en realidad ahí también está esa realidad concreta, un presupuesto concreto, acotado, de que no es lo mismo que la inversión que hace Montevideo o la apuesta que hace Montevideo, que tiene que ver con la realidad de su presupuesto también. Pero en realidad sí también modificamos o empezamos a establecer estas propuestas. ¿Por qué no algunos de los proyectos que se presentan para cualquiera de estos fondos, por qué no están atados a una visión política que es una visión hiperidentitaria, por lo menos que exitosa, además, de los gobiernos frente amplistas? En el caso de Montevideo fue el presupuesto participativo. Entonces, creo que otro de los repasos que nosotros tendríamos que hacer es cuáles son las políticas que realmente son identitarias de una concepción de izquierda que nosotros hemos construido con sus altas y bajas, y cuáles son los impedimentos o normativos o económicos, porque la otra voluntad política tendría que poder solucionarse, que tenemos que poder tratar de cambiar o tocar para que esa forma de trabajo sea una forma de trabajo que no esté instalada sola en el lugar donde tenemos más desarrollo. Yo creo que Montevideo tiene, de vuelta lo digo, la departamental de Montevideo tiene muchísimo para aportar. Su comisión de descentralización es una comisión que trabaja muchísimo en forma constante hace años y que nos parecería bueno poder también sumar, ya soy de algunos compañeros de la comisión, pero ayer lo hablaban, ¿no? Hay algunas experiencias a contar que también están en el diálogo permanente que estaría bueno compartirlas. Perdón que es un poquito más largo. Gracias. Gracias. Pasamos a... Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros. En lugar del agradecimiento a la Comisión Nacional del Programa por la invitación a participar
de esta instancia. También tengo la oportunidad de tener presente acá a Ricardo Berlis y bueno, felicitarlo, por supuesto. Ustedes saben, el 8 de agosto fue designado coronel de causa por la Facultad de Ciencias. Me parece que es un aplauso, compañero, ¿no? Es un gran orgullo para nosotros, frente a Meta, que es con Álvaro estén liderando ahora la comisión del programa y estén haciendo funcionar estas unidades temáticas por todo el país. Brevemente, a ver, sobre el tema que nos convoca. Anoche teníamos algunos intercambios con Aníbal Pereira, los 12 en nuestra calidad de ex intendente, ¿no? Es imposible comenzar a pensar el tema sin poner sobre la mesa esa experiencia acumulada. Porque, bueno, en definitiva, nos tocó gobernar departamentos con esta ley, ¿no? Y coincidimos en algunas cosas, pues seguramente no se usa la palabra, pero dos o tres cosas me parece que son, por lo menos, para tirar sobre la mesa. En el gobierno de la Intendencia de Paysandú no fue un gobierno que se estuvo de espalda de la descentralización, quizá faltó trabajo político, ¿no? Como todo proceso, como decías vos, luces y sombras, se podía haber hecho más, se podía haber hecho menos. Lo cierto es que uno puede decir, bueno, pero resulta que uno va a los datos y en el interior se votó mal. Entonces uno dice, bueno, pero entonces que se hizo poco, que lo que fuere, que... Bueno, pero resulta que la gente no tiene una cabeza que funciona tan lineal. Me haces el camino y te voto. No funciona así la cosa, ¿no? Funciona así. Entonces, la traducción electoral de la gestión ya no es tan automática, ¿no? Hay una intraducibilidad, se puede llamar, de algunas cuestiones mucho más complejas, porque en todo caso la gente más hacia el interior, saliendo de Montevideo, tiene una cercanía, una vocación, una tendencia hacia todo lo que tiene que ver con lo yo diría con lo tradicional, pero con lo del caudillo, ¿no? La cosa esa potente, lo del caudillo, ¿no? Es una cosa, pero muy potente. Nosotros Paysandú, como por caso, tenemos una persona que fue candidato a intendente, la nombro acá, porque no sabemos mucho, Mario Bandera, tuvo 11.000 votos, la mayoría del interior, ahora fue condenado por violencia doméstica, esas tobilleras, a sacarlo y demás. Yo ya iba a ser no candidato a la intendencia nuevamente. La gente, ¿qué es lo que dice? Lo votamos a Mario Bandera, no votamos al que Mario Bandera elija. Es Mario Bandera, ¿entiendes? O sea, la lógica es que el peso de los caudillos, esa cuestión, tiene es realmente complejo, digamos, cuando uno piensa en esta cuestión de la descentralización, que por supuesto no todo comienza ni todo termina con la ley de descentralización. Yo creo que a veces se parte de un error lógico de vincular la cuestión de los resultados del proceso de la descentralización, la participación ciudadana, con los resultados electorales, ¿no? Para ser claro, Tabaré Vázquez gana la elección 2004 por primera vez en Frente Amplio, mayoría parlamentaria, gana 8 intendencias, y no es gracias a la descentralización, sino que había gobernado. Es algo que más de inmediato es producto de la experiencia que da Montevideo. No. Porque hubo un voto castigo, una arrastre nacional, y que llevó a ganar 8 intendencias. Después se fue decreciendo y veremos cuál será el futuro. Y tenemos 3. Veremos cuál será el futuro. Esto es un asunto que en estos 2 minutos que tuvimos previo con el PPT ya estamos hablando sobre ese asunto, ¿no? Entonces, me parece que este asunto por eso de la complejidad de la descentralización. Hablamos con Aníbal anoche que cuanto más alejado de Montevideo es, a ver, para que se entienda, como todos militantes políticos acá, es como, llamémosle como, para que se entienda, como caro el voto, para que se entienda. Uno dice, es común, ¿no? Bueno, mirá, entre las 4 avenidas de cada departamento, el voto del ciudadano es caro, pero es caro porque quiere infraestructura, quiere luces, quiere que la empresa funcione bien, quiere las calles en orden. Entonces, bueno, inviértase en infraestructura, es un voto caro en infraestructura. Quizá no importa poco otras cosas, el voto del más del centro. Pero cuanto más alejado se está, requiere inversión, requiere guita, y también requiere mucho esfuerzo en lo político. El tipo parte de una base de lealtades tradicionales muy potentes.
como principio general. Como principio general. ¿Por qué? Porque en el interior la gente general todas se conocen, a diferencia de lo que pasa en la capital del país. Entonces, yo digo, la gente no actúa de forma lineal. Yo creo que con el tema de la ley de descentralización, como dije recién, el problema no empieza ni termina con la ley, pero a mi juicio es una ley muy montevideanocéntrica. Y me parece que confunde un problema que es interior con ruralidad. Son cosas distintas. Partimos de la base en este ambiente, en este foro, todos sabemos que hay este nivel de gobierno. Bien. Ahora, la ley se limita a descentralizar el poder de nivel 2, 3. Pero el problema primordial del 1 al 2 no está. Porque si uno va a lo que es el nivel departamental, si uno lo suma, tendríamos el 85% de la población del Uruguay. Ahora, somos un razonamiento muy de bochero. Somos 3 millones, ¿no? Vamos por caso. 3 millones. Montevideo la mitad, 50%. Interior, 50%. Está bien. Yo voy a Paysandú, el 80% vive en la capital. El 20% vive en el interior. No sé cómo es en cada departamento, pero estimo que, salvo excepciones, en términos generales, pasa eso. Por tanto, hay una ley que está regulando del 100% un enfoque hacia entre un 15 o 20% de la población. Importante. Yo no estoy diciendo que no. Estoy diciendo, viendo la globalidad del asunto. Entonces, uno dice, descentralizar es el poder, es ser guita, ¿no? Yo vi intendente en el periodo pasado, guita para el interior, no sé los anteriores periodos, pero guita en el periodo anterior para los municipios hubo y mucho. Hubo mucho. Ahí está, fue todo un tema con eso es lo que dije, no sé si sea traducibilidad, traductibilidad, no sé cómo decirlo, pues en términos electorales, eso es otro asunto. Pero guita hubo. Por eso reafirmo ese concepto de lo pesado que termina siendo laburo en términos políticos y presupuestarios. ¿Por qué? Porque ese 20% es un voto sustantivamente apegado a valores caucheros, a juicio. Entonces, uno dice, está bien, la descentralización es ceder poder. Bueno, pregunta básica. ¿Cómo se cede poder? ¿Por el mercado o por el Estado? Diría uno, ¿no? Si fuera la base. Bueno, si fuera por el mercado, no habría nada. Si habría si habría por el mercado, no habría nada. Si habría por el Estado, bueno, quiere políticas proactivas. Macanudo. Pero ¿cuánto fue todo esto, no? Pensaba un ejemplo que es infantil, pero infantil. Pensaba, viene, no sé, una estrella de rock famosa, mundial, de este mundo, no sé quién, por caso, no sé, como Carmen está vivo. No creo que está vivo, pero no creo que vuelva. Sí, era, de una forma acá. ¿A dónde viene? Era Montevideo. Sí, pero mirá que Vidalín está haciendo el pila en rock y es un éxito. Sí, está todo bien. Suerte en pila. Montevideo. O sea, que requiere acción fuerte, proactiva del Estado para que funcione, ¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, si tenemos una norma que en su momento se aplicó y se intentó avanzar, que se quiso decir vamos a evaluar para poder ver cómo seguimos, porque estábamos en el nivel 2 al 3, no acaba el 1. En todo caso, nos tenemos que preguntar ¿qué incidencia real? Esto es una pregunta, parece peso, ¿no? ¿Qué incidencia real en el proyecto transformador de la sociedad de izquierda tiene alcanzar el vértice de un municipio? En la etapa que yo intendente había 112 municipios, creo que 80 y pico eran
de los partidos tradicionales. O sea que había pico, Pedro, ¿no? 30 y pico. 30 y algo. 30. Está bien, correcto. 30. Entonces, preguntarnos la incidencia real de la transformación de la vida de la gente. No estoy hablando acá del reclutamiento electoral, que es otra cosa. Estoy hablando de la incidencia real de la vida de la gente. Porque yo entiendo que, pongamos por caso, sí, van más recursos, compran más máquinas, y hay una turbonada de vuela techo, y va al alcalde, porque si hay gente del interior acá, eventualmente en una transmisión, la gente habla del alcalde. Me decía Aníbal Pereira anoche, mirá, hacemos un ejercicio con Fran Pereira cuando vamos para el interior, ¿no? Entonces hablamos del alcalde. Y algún compañero sí, por ejemplo, no, pero ¿qué municipio? Ahí hay una reacción, pero en términos generales, la sociedad, no se funciona como colegiado, decía Aníbal. Entonces, vale analizarse, me parece esto, porque ustedes recuerdan el pacto del 51, ¿no? Gobierno Colorado, y bueno, pacto mediante y tenencias blancas. 6. En un momento en el cual estamos en un cruce de camino sustantivo hacia el futuro del país, cómo esto juega. Porque estamos todos abocados a retomar las vías del gobierno nacional, pero tenemos un contexto en el cual tenemos, en este momento, solamente 3 intendencias. ¿Cuál será el futuro del mapa electoral del Uruguay, de las intendencias y de los municipios? Disculpen lo desordenado de la intervención, pero más o menos esto es lo que quería decir. Gracias, Guillermo. ¿Seguí tú, sí? Bueno, siguiendo por lo que planteaban los compañeros, primero saludar, buenas noches a todos los compañeros y compañeras, el agradecimiento a los compañeros de la UTE a nivel nacional de programa y de descentralización, a Ricardo también, está Álvaro, me parece que es bien interesante. A mí me parece que vamos en el sentido ese de desarrollar un poco algunos problemas que tenemos en torno a este tema, que es un nudo, ¿no? Desde el punto de vista político, y yo creo que lo primero es que vale la pena reconocerlo. A mí me parece que por lo menos desde el Parlamento, ahí está Sandra Lazo y hay otros compañeros y compañeras que están también en las distintas comisiones del Senado y la Cámara, en el frente parlamentario, y lo que no tenemos es urgencia de un proyecto, por lo que tenemos entendido y la información, que el gobierno nos propone un proyecto de descentralización, al menos que todos conozcamos. Y yo creo que eso nos da ciertos tiempos, esperemos que nos dé ciertos tiempos también para analizarlo desde el punto de vista político del Frente Amplio, porque creo que, haciendo acuerdo con lo que decía Federico y Caraballo, algunas cosas son enredos frente a pistas que nosotros tenemos y vale la pena ver hasta dónde desarrollamos los nudos para establecer acuerdos. No nos proponemos como la zanahoria inmediata una reforma de la ley, por estas cosas que planteaban ellos. Nosotros acá en Canelones tenemos una experiencia pensando en esto que señalaban de las diferencias que tenemos desde el punto de vista territorial, de cómo se encara el proceso de descentralización, es tan diferente de cómo quizá los 19 departamentos del país que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tomamos los Frente Amplista? En cada uno de esos departamentos también tiene su diferencia, incluso con la legislación que Federico planteaba. Entonces, hay un arranque que es dispar, que es distinto y que vale la pena esta instancia y otra para, más allá de las discusiones que hemos tenido, entrar a afinar, ¿no? Entrar a sintetizar algunas cosas. Nosotros, yo quiero sintéticamente, en Canelones, un departamento totalmente municipalizado, con 30 municipios, 12 en formación y la utilización de la herramienta de las comisiones especiales, tenemos un panorama completamente distinto a lo que tienen los compañeros. Yo creo que hay que analizar las tensiones desde el punto de vista político, sobre todo lo que tiene que ver con el interior, porque el compañero lo señalaba. Y yo creo que ahí tenemos que entrar a afinar lo que queremos realmente.
No es lo mismo la descentralización en Canelones, que es un factor de desarrollo político frente amplista, que lo que pasa en el interior. Me parece que ese es el marco del punto de vista político de lo que, entre otras cosas, tenemos que analizar. Yo un par de elementos frente a lo que señalan las preguntas. ¿Qué pretendemos del proceso de descentralización? Diría yo, eso implica una visión política y no tanto de la municipalización en tanto la creación de nuevos municipios, si se plantea de esa manera. El eje de la participación, señalaba Federico, es bien interesante para todo y creo que de alguna manera es el eje donde nos ponemos de acuerdo, ¿no? Después verán, uno empieza a ver el grado de participación. Él señalaba la construcción de ciudadanía, y nos proponemos el poder popular, bueno, pero estamos de acuerdo en que la participación es un eje central. ¿Para qué? El objetivo que señalan las preguntas, ¿qué pretendemos del proceso de descentralización? Es la creación de ciudadanía, de conciencia, y para algunos también está el tema del poder popular. Entonces, hemos generado algunas instancias sobre esto. Y quizá podemos aquí ponerlas arriba de la mesa como un factor de acuerdo. Nosotros en Canelones, en la Comisión de Descentralización, la mesa política, los compañeros que están en la gestión, hemos venido construyendo algunas miradas. Nos planteamos que un primer elemento puede ser incrementar las instancias de participación que se proponen a todo nivel, pero planteando desde un punto de vista de participación permanente. Esto es decir, no generamos, el cabildo o la audiencia pública generan instancias muy particulares, a veces pesadas, burocráticamente, administrativamente, que entendemos que no generan una participación real. Es el piso en el que nosotros vamos construyendo. Pero para el Frente Amplista y la Frente Amplista nos parece que tiene que haber un techo un poco más desarrollado. Por eso, una de las cuestiones que nos hemos planteado son instancias de participación permanente, donde la ciudadanía, donde las organizaciones sociales permanentemente están yendo a unas instancias donde se construye junto con la institucionalidad. Tenemos un pequeño modelo muy modesto y muy humilde que hemos construido en varios de los municipios más reiterados del municipio, que son la Mesa de Desarrollo Local, instancia donde justamente la participación desde el punto de vista de las organizaciones sociales, de la institucionalidad local, departamental y nacional están establecidas allí, y nos hemos dado distintos modelos para trabajar según el municipio. Hay algunos que tienen más un factor económico, como el caso de Ciudad de la Costa, otros que tienen más un ámbito, un eje de participación social, pero es un rubro, es un ámbito, es un callejón, mejor dicho, una avenida donde nos hemos venido desarrollando, y para la departamental Canelones es un elemento importante para establecer. Nos parece que puede ser de alguna manera factor también de discusión para nosotros, más allá del nombre que le demos. No son mesas, son espacios de construcción de participación permanente. Y sobre eso planteamos el eje. En el caso de los recursos, lo que se planteaba acá, vamos justamente buscando un mayor nivel de recursos, caudal de recursos que vayan para esas instancias, para que en los municipios, capaz que Montevideo acá tiene un rasgo de mayor generación de recursos o posibilidades de recursos, pero para nosotros es importante establecer, quizá como eje, como prioridad, un mayor nivel de recursos que vayan orientados a la participación de la gente. Que la gente pueda, que los colectivos, la sociedad, las comunidades puedan instalar un proyecto en un municipio y desarrollarlo en todos sus niveles hasta la ejecución de como política pública. Eso requiere de recursos y requiere también de institucionalidad, requiere de organización técnica también, y eso es otro de los factores que nosotros hemos venido desarrollando. El acompañamiento técnico para los proyectos de participación, como un eje de trabajo importante para nosotros. Eso de alguna manera nosotros lo pretendemos desarrollar el margen de discusión de la participación, de cómo establecemos la participación efectiva de la gente, dado las limitaciones que tenemos, ¿no? Que en todos los lugares ocurren. No es que la gente se choca para participar en el departamento de Canelones, es que estamos buscando las claves para que participe. Lo otro, en el caso del desarrollo local, nosotros entendemos que una cosa va en sentido de la otra. La participación, ¿para qué? Justamente también por la visión de desarrollo planificado
y participativo en la localidad, hasta donde lo podemos llevar, porque en él también nos tenemos que poner de acuerdo, lo planteamos como un eje de trabajo también, y junto a los recursos, ¿no?, que son bien importantes. Lo otro que yo quiero señalar, que me parece importante, que no se ha dicho acá, la necesidad de, en virtud de la transparencia, algunos elementos de contralor que pueda haber, y ahí el ámbito, la institución Junta Departamental, nosotros entendemos que tiene su que ver, que es un ámbito que debería estar más cerca de los municipios, no como un elemento de contralor, digamos, para estar encima, sino como un elemento de contralor parlamentario importante, jerarquizado, para establecer, entre otras cosas, el llamado a sala para los alcaldes y concejales. A nosotros nos parece importante. Y lo último, como problema, como posibilidad, acá se señalaba el rol colectivo, la visión colectiva del Consejo Municipal, que es un colegiado. Ahí tenemos establecido, yo creo que también nos podemos llevar acá, el Frente Amplio plantea municipios, la construcción de municipios, la derecha plantea las alcaldías. Y esa conformación que tiene también, subyace ahí, hay unos elementos que tienen que ver con el clientelismo, con la forma en que se hace política, también tiene que ver con esas situaciones que nosotros planteamos. Si construimos municipios y participación colectiva, bueno, hay algunas cosas que también tenemos que ver. Por ejemplo, el rol de los concejales, que no está, de alguna manera, tiene la pata renga, de alguna manera los concejales, además, al ser honorarios, muchas veces defeccionan o tienen dificultades, mientras el alcalde es la pieza clave, digamos, del funcionamiento municipal. Nosotros entendemos que tiene que serlo, pero además el rol de los concejales está en discusión y para nosotros es importante establecerlo y jerarquizarlo, y las formas de jerarquizarlo también están en discusión. Queríamos dar un pantallazo muy modesto, pero nos parece apropiado en esta instancia, y sobre todo optar a esto, ¿no?, a la construcción de síntesis frente amplista, y no irnos, por lo menos en una forma inmediata y automática, a la construcción de la modificación de una ley, sino qué contenidos tenemos, qué contenido le podemos dar desde el punto de vista político y qué visión, digamos, qué escenario planteamos de desarrollo del proceso de descentralización a partir de esa síntesis que podemos construir entre todos y todas. Por acá lo dejo y la atención. Gracias, Oscar. Sale a Verónica. Bueno, buenas tardes. Primeramente, saludar la instancia. Me parece súper importante de poder estar trabajando en los temas de la ley de descentralización. Bueno, buenas tardes. Primeramente, saludar la instancia. Me parece súper importante de poder estar trabajando en todos los temas de la ley de descentralización, que obviamente para todos los municipios es un rol fundamental es poder tener esta herramienta arriba de la mesa y poder plasmarla en los diferentes territorios. De mi parte, bueno, contarles que desde esta experiencia, en este periodo que llevo recorriendo con la mesa ejecutiva del plenario municipio, las diferentes partes del país, obviamente puedo decir que sí, que obviamente las realidades son totalmente diferentes. Y con una mirada totalmente diferente, comparto con algunas palabras de acá de los compañeros, en la cual no podemos comparar el departamento y municipio, que estamos frente a Amplista, donde la mirada es mucho más descentralizadora al resto del país, donde hay una mirada muy caudillista. Pero en ese proceso obviamente se ha visto de que obviamente los municipios no se tienen presente, hay definiciones que las han tomado los propios intendentes y que bueno, obviamente en esto de opción de OPP, que hoy el 15% tiene que ser obviamente certificado por los municipios, se encuentran con la problemática que los municipios le exigen al alcalde de que pueda firmar ese proyecto, que obviamente no se tuvo contemplado al territorio o a la opinión de la ciudadanía, sino que fue la definición directamente de lo que sentía, obviamente, venida desde el propio intendente. Esto en ese proceso viene cambiando a nivel país, pero está muy lejos. Y
Y comparto lo que decía Oca cuando decimos, bueno, una de las cosas principales es tener en cuenta de que no somos solo alcaldes. Somos un colegiado y ese consejo municipal es que se tiene que tener presente. Sí, y oficiales de registración. No menor. Álvaro debe estar muy contento. Pero al punto de que mientras no se tenga instaurado de que es el consejo, obviamente, yo discrepo cuando decimos de que el Partido Nacional habla de alcaldías. Yo creo que se escucha a un compañero de frente que habla de alcaldías. Muchos. Claro. Entonces, mientras que nosotros no tengamos presente de que esto es consejos municipales, realmente no podemos mirar cómo avanzamos la descentralización. Porque no podemos pretender que los vecinos y vecinas de los territorios nos tomen como un colectivo cuando las miradas están solamente en el alcalde o la alcaldesa. Eso es una mirada fundamental en la cual tenemos que empezar a trabajar mucho más y creo que es un deber que tenemos todos en estar corrigiendo continuamente hasta que eso quede instaurado en el miren de todo el mundo de que no se acepta la palabra alcaldía, sino consejo municipal y que se respete el trabajo de los concejales, porque eso es parte de... Acá los concejales, tanto titulares como suplentes, tienen una labor fundamental que es a veces el que está mucho más cerca que la gente que el propio alcalde, porque la dinámica de la tarea que nos lleva en el día a día, si no hay un eslabón conductor y trabajo en conjunto, a veces se pierde. Y más hoy, en este periodo, que aunque nos parezca mentira, hemos retrocedido un poquito en la descentralización. Por esto que se habla de que hoy tenemos tareas que nos han generado, como el tema de los registros civiles, que no consultaron a los municipios y no fue descentralización, fue concentración de servicios, sin recursos. Entonces, no podemos tener miradas descentralizadoras cuando, y hemos frenado unas cuantas más que podían haber venido. Pero yo creo que ese tema no lo deberíamos de permitir. Ese tema lo tenemos en todo el país, compañeros alcaldes, inclusive hoy de gobierno, están en desacuerdo, que por suerte en esto estamos 225 alcaldes en que no estamos de acuerdo de que haya concentración de servicios y la consulta de los municipios, y creo que en eso nos deberíamos de agarrar todo para poder avanzar en alguno de los procesos. Obviamente recursos, obviamente todos queremos más recursos para poder seguir avanzando. Y la participación, y yo creo que es la fundamental, pero también es verdad, nosotros teníamos mucho más recursos en el periodo pasado, porque inclusive había fondos participativos, que eso hacía la participación, enamoraba a la ciudadanía a presentar proyectos, ¿ya? Y de esa forma poder nutrirse en conjunto con el Consejo Municipal de las propuestas que presentaba la ciudadanía, que hoy no los tenemos. Hoy no tenemos esas propuestas. Los recursos vienen secos, solos y sin nada que genere sino solamente el poder cubrir las mínimas necesidades, porque tampoco hacemos mucho más que cubrir las mínimas necesidades. Yo creo que apostar a que cuando un proceso viene, no, como que no debería, aunque cambie el gobierno, no debería tener un hilo conductor y no se debería dejar que eso se corte para primordiar los procesos. Lo que hablaba los consejos municipales, si nosotros hubiésemos instaurado los consejos municipales, hoy los compañeros concejales del interior del país están solos porque no tienen a más nadie, tendrían su rol de importancia y relevancia a nivel general, que muchos no sabemos ni quiénes son, porque en algunos lugares
no conocemos a aquellos compañeros concejales, principalmente del propio Frente Amplio que tenemos. Por ese mismo motivo, porque la relevancia del alcalde, y el alcalde en el interior es el caudillo, es el que te resuelve todos los problemas, que va a algunos lugares, y bueno, y obviamente el concejal queda irrelevante en el proceso de avance. Así que bueno, por ahí quiero dejar, no quiero agregar alguna cosa más. Yo creo que simplemente decirle que hoy los alcaldes del Partido Nacional han tomado como bandera los 29 artículos de modificación que hizo el Frente Amplio en 2018 y lo están llevando como propio. Y bueno, más allá de que ellos no entienden mucho cuáles fueron las modificaciones, también aclaro, pero como está bueno hablar de descentralización y de bonito, hablan a nivel general, pero hablan de las 29 modificaciones que se hicieron en el 2018 y que bueno, que hasta ahora no se habían podido resolver por no haber voluntad política. Digo porque es alguno de los temas que están arriba de la mesa y digo, yo creo que no es un tema menor, es un tema súper importante nosotros poder seguir avanzando en estos procesos para obviamente el empoderamiento de los territorios, principalmente de la ciudadanía y de la participación ciudadana. Gracias. Gracias, Verónica. Sigue Pedro. Gracias. Bueno, buenas noches. 10 minutitos. Qué drama. Es un drama. Qué drama, no, pero trate de describir para ser ordenado los titulares. Primero, algo sustantivo que lo discutíamos con los compañeros en la unidad es decir, hablar de municipalización no es lo mismo que hablar de descentralización. La municipalización es un aspecto que, como bien marcaba Guillermo, está hablando de cómo pasamos, en todo caso, cómo descentralizamos el nivel 2 en el nivel 3. Pero cuando hablamos de descentralización, finalmente hablamos de repartir poder con un conjunto de reglas de juego, muchas de ellas establecidas en la Constitución de la República. A nadie se le ocurre, bueno, la seguridad pública está expresamente excluida de la materia descentralizable, pero nombrar un agente diplomático, recibir un agente diplomático también está asignado al presidente de la República. O sea, ningún intendente puede designar un embajador ni recibir un representante extranjero e investirlo en su calidad de representante extranjero, por lo cual las relaciones exteriores están excluidas. Chavalgoiti tiene sus dudas con el tema de educación y yo creo que ingeniosamente a alguien se le podría ocurrir generar entes educativos a nivel de cada una de las intendencias y por lo tanto descentralizar, cosa que no podría ser con la salud, por ejemplo. La salud, la Constitución establece expresamente de que no puede ser un ente autónomo y que el nivel de descentralización que debe tener no debe impedir los controles por parte del Poder Ejecutivo. O sea que la salud no puede, o es un tema que no puede ser descentralizado, no puede ser cometido a los gobiernos departamentales. Por lo tanto, es en ese marco que uno tiene que discutir las cuestiones de la descentralización que tienen que ver con, seguramente muchos aspectos, pero yo quería marcar algunos principales. Tiene que ver con la gobernabilidad. Fundamentalmente tiene que ver con la gobernabilidad. Cuando alguien reparte poder, lo hace por una cuestión de gobernabilidad. Muy pocos los hacen por convicciones ideológicas y la tradición de la izquierda no ha sido una tradición de distribuir poder generosamente. Es decir, es una cuestión de gobernabilidad. Desde 1926, digamos, si usted está escuchando a Abel, seguramente me corrija algún año, pero los gobiernos departamentales o los gobiernos que van de 1926, electos en el 2020, digamos que 19 chances nacionales, nosotros metimos 3. Nosotros metimos 3 a nivel nacional. Estamos alrededor del 15% de las chances.
a nivel de las 300 y pico de chances que ha habido en los gobiernos departamentales de 1926 a la fecha, nosotros metimos el 7%. O sea, apenas 25 de las 361 chances que hubo. Eso marca, digamos, en números fáciles, una gran diferencia en cuál ha sido nuestro potencial y cuál es nuestro nivel de desarrollo y cuál es nuestro desafío de gobernabilidad. Cuando Guillermo planteaba que charlábamos un rato antes de sentarnos en la mesa, es decir, bueno, el sistema de la coalición multicolor nos pone sin duda en el aprieto de definir estrategias para los departamentos donde parece bien difícil avanzar para poder ganar en la mitad más uno, cosa que hemos logrado exclusivamente en 2 lugares, y eso es lo que hemos logrado los mejores performances históricas, porque no siempre Montevideo se ganó con el 50%, con el 55%, con el 60%. La primera vez que ganamos en Montevideo lo ganamos con el 34%. Un porcentaje de votación similar al que tenemos en el promedio de los municipios, cuando sacamos Canelones y Montevideo. Cuando sacamos Canelones y Montevideo en el resto de los municipios votamos como cuando ganamos en Montevideo. El problema es que ellos en el interior están todos juntos y se dan procesos que requieren allí análisis bien concretos, sin nombrar a nadie. Nosotros tenemos municipios donde a nivel departamental salimos muy bien en la votación y nuestros compañeros, nuestros votantes, no votaron a nuestro candidato a alcalde. Y eso no es problema de la ley de descentralización. Votaron para que saliera el otro. Yo no tengo ninguna duda, Guillermo lo sabe, o sea, los compañeros nuestros votaron para que no saliera el nuestro. No traicionaron a nuestro candidato a intendente, pero sí dejaron que ganara el candidato que logró la mejor sintonía, con el discurso de la izquierda, con el discurso de la participación, con el discurso de queremos competencias, porque de eso se trata. Es decir, entonces, yo quería dividir por un lado lo que es la tarea y la discusión de la descentralización cuando estamos hablando entre el primer y segundo nivel de gobierno, y creo que esa es de un cuidadoso análisis, un cuidadoso compromiso, y que hay que hacerlo con las cartas vistas. Cuando estamos hablando de gobernabilidad, estamos hablando del Frente Amplio en el primer nivel de gobierno a cargo del Poder Ejecutivo y un conjunto bien importante de intendentes de fuera del Frente Amplio gobernando en los territorios. Eso se negocia y hay que negociar la gobernabilidad, y cuando uno negocia la gobernabilidad, negocia la descentralización, y cuando negocia la descentralización, negocia la transferencia de recursos, porque no hay competencia. O sea, si te doy competencias y no puedes ejercer las funciones, es como no te las digo. Es decir, entonces hablar de descentralización, prometer que vas a tener tales cometidos y no hacer la transferencia correspondiente, eso está inventado en el mundo, está estudiado, no es posible. Acá vamos a los municipios. Los municipios son, a ver, Guillermo decía, un montón de dinero. Yo no quiero aburrir con números, pero digamos, el gobierno nacional transfiere, porque por más que diga que aumentaron tan iguales que hace 2 años, 1.500 millones de pesos. Y el presupuesto de todos los municipios del país anda en los 4.000 millones. O sea, los gobiernos departamentales ponen plata encima para que funcionen los municipios. Básicamente, no Montevideo. Básicamente no es Montevideo. Increíblemente, el que pone más en ese criterio es Artigas. ¿Por qué? Porque tenía Bella Unión, porque tenía antecedentes en esta historia de repartir. Y cuando vamos a Maldonado tenía San Carlos. Y entonces cuando uno va a las juntas locales, en algunos casos, las juntas locales autónomas que tenían posibilidad, bueno, esos municipios están fortalecidos. Y lo ganamos, Bella Unión, y con un montón de plata la perdimos. Entonces yo acá quiero decir la plata, con la misma plata.
perdió Guillermo, ganó Andrés, perdió Aníbal, y ganó Yamatú. Es decir, todos perdieron con la misma plata o sea, no hay una relación entre las transferencias, que a veces nos enojan, que todos nos enojamos, que pataleamos 5 años, trampieros, pero no hay una relación entre que si te doy dinero vos ganás y no, porque nos ha pasado en ese sentido absolutamente de todo. Yo creo que le hemos cerrado en la pata de la participación ciudadana. Es decir, no solo capaz por una cuestión de tiempo, porque la ley llega cuando Montevideo tenía casi 20 años de transitar, después de aquel 33 y poquito por ciento que gana el gobierno nacional, el gobierno departamental, transitando un proceso de descentralización con altibajos en materia de participación, pero con crecimiento que nos llevó también a la victoria en el 2005. Es decir, nosotros hemos perdido de vista la pata de la participación. Y la pata de la participación es generar la retaguardia en ese proceso de reparto de poder y descentralización. El municipio tiene que repartir poder con el intendente, tiene que negociar con el intendente, y yo que lo veo todos los días, desde hace muchísimos años, en general no hay intendente cómodo con los municipios, aunque sean de su partido. A ninguno le gusta partir poder, y tienen que partir poder todos los días, aunque sean de su propio grupo político, y ahí tienen a UPP metida en el baile de las discusiones políticas entre los intendentes del Partido Nacional, armándole lío a los propios intendentes blancos, porque son de otra fracción. Entonces, en lugar de fomentar los procesos de participación, seguro, con la misma plata se puede fomentar lo que uno quiera. La ley, el proyecto de ley, y acá debo estar en el borde del proyecto de ley, intentaba establecer más instancias obligatorias de participación, aunque no se puede ser obligatoria, no lo podemos llevar, pero decir, esto requiere que haya planes que sean discutidos y aprobados de más largo plazo, y no basta con la información. La información es lo básico para participar. Nadie puede participar si no tiene información, pero no es, sin duda, no es participación. No hay participación sin información, pero la información no basta. Es la primera etapa básica del proceso de crecimiento en apoderarse de los propios temas. ¿Cuál es la idea del municipio? Es que se puedan apoderar la ciudadanía de resolver las cuestiones de la cosa pública que puede resolver. Y ahí tenemos dos temas que hay que discutir. Uno son cuáles son los que se pueden resolver a nivel y cuáles no. Uno no puede pretender competencias y funciones que los municipios no pueden resolver, porque eso frustra el proceso. Y no puede no dejarle resolver sobre aquello que sí es posible. Lo que en ningún caso es aceptable es usar ni a las intendencias ni a los municipios como puros mostradores de los requerimientos nacionales, que es sin duda, aunque el herrerismo no escribe mucho, es sin duda la posición del herrerismo. O sea, la descentralización para el herrerismo es tener un conjunto de operadores políticos en el territorio que aplican las políticas estatales que se resuelven no ya en los ministerios, en la torre ejecutiva directamente. La superdescentralización, la monarquía como forma de gobierno. Ese es el planteo descentralizador del Partido Nacional. Nosotros tenemos que apostar a estar como peces en el agua, como estar en los territorios. Esos compañeros que no conocemos, y es inaceptable. Es inaceptable. Yo no quiero decir, a veces como digo en broma, y para terminar, es decir, muchas veces nosotros hemos puesto candidatos en los municipios a los peores de la clase. Aquel que le robaba la merienda a la compañera, le tiraba de la trenza, que no labure, y lo pusimos a candidato. Compañerazo, habría todos los días el comité. Pero no lo vota el pueblo porque lo conoce. La gente vota en la persona que confía y con las trayectorias de los partidos. Y a nivel local vota el que conoce y con el cual sintoniza.
Un poco duro eso, ¿eh? No, no pasa en todos lados. Pedro, siendo Pedro. Igual ahí tengo discrepancia con los números. Vos decís porcentualmente, ¿no? Bueno, a ver si abrimos el debate, la devolución de estos 5, me quedan 5 afuera. Perdón. Lo queríamos incorporar, pero me parece que se nos va en mano. Yo creo que esto amerita que probablemente tengamos que hacer un congreso, ¿no? Porque también acá